Muy buenas tardes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Hoy es día miércoles 1 de marzo del año 2023. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria profesional de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido y defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. También durante más de 30 años he impartido miles y miles de conferencias y cursos fiscales en todo el territorio nacional y soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia de defensa fiscal. Desde luego también desde hace más de 30 años nuestro despacho tiene clientela en todo el territorio nacional. Estimados amigos, en este video vamos a hablar de un problema que enfrentan miles y miles de personas morales, que probablemente los socios y los representantes legales no saben la situación complicada que tiene la persona moral y que como consecuencia de ello también tienen los representantes legales y los socios o accionistas de esas personas morales. Este problema es precisamente que las personas morales que tienen a su cargo créditos fiscales firmes, que no han pagado, que no pueden pagar, que son impagables, pueden sufrir en el presente y en el futuro gravísimas consecuencias legales, patrimoniales, económicas y penales, ¿verdad? Por esto, independientemente de que el crédito firme lo tengan, por ejemplo, desde el año 2000, 2004, 2007, 2011, no importa el tiempo transcurrido. Desde el año de 2014, la autoridad hacendaria ha ido promoviendo reformas al Código Fiscal de la Federación y esta tendencia se ha mantenido en este sexenio. Hemos tenido graves reformas fiscales en 2019, 2020, 2021, ¿verdad? Y todas estas reformas han ido encaminadas a revivir asuntos que todos creíamos que ya eran asuntos del pasado, que ya eran asuntos muertos. Sin embargo, estas reformas fiscales que se han aprobado de 2014 hasta diciembre del 2021, esas reformas han perseguido que problemas que ya estaban prácticamente muertos revivan. No importa que esos problemas daten del año 2000, 2001, 2002, 2007, no importa. La legislación vigente en la actualidad permite a la autoridad revivir esos asuntos y lastimar a esas personas morales, a sus socios, a sus representantes legales, todo ello con la finalidad de que esas personas morales paguen por su propia conveniencia los créditos fiscales firmes que quedaron a deber desde principios de siglo, desde principios, sí, de este siglo, del 2000, 2001, 2002, hasta la actualidad, o que esos créditos sean pagados por los socios o los representantes legales de esas personas morales, y si no pagan, entonces la autoridad tiene infinidad de herramientas legales para que si no pagan el resto de la vida de estos socios, accionistas y de otras personas morales ajenas, inocentes, se convierta en un verdadero calvario. Ojalá, si este video se te hace interesante, dale like
y compártelo con tus conocidos, con tus contactos en tus redes sociales, para que más mexicanos conozcan esta importante información que deben conocer todas las personas morales, todos sus representantes legales y todos los socios o accionistas de esas personas morales, independientemente de que el día de hoy no enfrenten ningún problema, precisamente para que tomen decisiones adecuadas, apegadas a derecho, que nunca coloquen a esas personas morales, ni a sus socios, ni a sus representantes legales, en la lamentable situación que vamos a describir en este video. Esta información, repito, es importante para todas las personas morales, para todos los representantes legales y para todos los socios, precisamente para que no vivan este calvario. Con mayor razón, esta información es fundamental, primordial para las personas morales, para los socios y representantes legales que ya están colocados en esa lamentable situación, que son miles y miles de personas morales, como lo veremos en este video. Bien, ¿qué es un crédito fiscal firme? Un crédito fiscal firme es aquel crédito fiscal que, habiendo sido impugnado con oportunidad por la persona moral, desafortunadamente al final el asunto fue perdido por el contribuyente, fue ganado por la autoridad y como consecuencia de ello el crédito fiscal quedó firme en definitiva. Es un crédito firme que fue confirmado por nuestros tribunales y que por lo tanto causó estado, es cosa juzgada y es un adeudo firme a cargo de la persona moral. Este juicio lo pudo haber perdido la persona moral, por ejemplo, en el año 2000, en el año 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2015, ¿verdad? Ese crédito firme pudo haberse perdido en esos años. No importa, de acuerdo con la legislación vigente, hoy en día ese crédito fiscal firme está vivo y puede ser cobrado por la autoridad fiscal, y si no es pagado por el contribuyente deudor, le puede generar gravísimas consecuencias a esa persona moral, a los socios, al representante legal e incluso a otras personas morales que no tienen vela en el entierro, ajenas a ese crédito fiscal firme. Bien, ¿por qué digo eso? Bueno, pues porque sin duda alguna, todas las personas morales que tienen créditos firmes a su cargo, ese crédito sea de 2000, 2010 o 2018 o 2015, todas esas personas morales, sin duda alguna, al día de hoy están como no localizadas en su domicilio fiscal. Sin duda alguna están como no localizadas en su domicilio fiscal. ¿Por qué están como no localizadas en su domicilio fiscal? Bueno, porque probablemente el representante legal de esa persona moral con un crédito firme, impagable, que no podía pagar la persona moral, mal asesorado por supuestos abogados fiscalistas, por supuestos asesores fiscales, mal asesorado, esa persona moral seguramente tomó la decisión de desaparecerse de su domicilio fiscal, pensando que si permanecía como no localizada por más de 5 años, ese crédito fiscal se extinguiría por prescripción, ya que en esos 5 años la autoridad no encontró a la persona moral, no pudo llevar alguna gestión de cobro y consecuentemente ese crédito se extinguió por prescripción. Lo que es totalmente falso, como lo vamos a ver a continuación. O también puede estar como no localizada la persona moral, aunque ella no se haya desaparecido intencionalmente, porque la autoridad fiscal, al llevar el procedimiento administrativo de ejecución y percatarse de que en el domicilio fiscal de esa persona moral con un crédito fiscal firme que no podía pagar, en ese domicilio fiscal no tenía bienes suficientes
para garantizar o para pagar el crédito fiscal, y si además la autoridad investigó en el registro público de la propiedad y no encontró inmuebles propiedad de la persona moral, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigó si tenía cuentas bancarias o cuentas financieras y esa persona moral no tenía cuentas bancarias, o teniendo cuentas bancarias sus saldos eran en ceros o sus saldos eran sumamente insignificantes, que no eran suficientes para pagar el crédito fiscal. Si la autoridad constató que esa persona moral, aparte de que no tenía bienes en su domicilio fiscal, era totalmente insolvente, la autoridad forzosamente levantó un acta circunstanciada en la que señaló que ahí no hay bienes, que ahí no hay los requisitos que el Código Fiscal exige para considerar que ese es el domicilio fiscal del contribuyente deudor, porque supuestamente el contribuyente deudor es un restaurante y el domicilio es un cuartito de 4 metros por 4 metros, no se ve cocina, no se ven mesas, no se ve barra, o sea, ese no es el domicilio fiscal del restaurante, y consecuentemente desde que visitó el domicilio fiscal y vio que ese domicilio no reunía las características del domicilio fiscal del contribuyente deudor y además no había bienes, desde ese momento tuvo como no localizado al contribuyente en su domicilio fiscal. Es imposible que un contribuyente que tiene un crédito fiscal que quedó firme, por decir algo, en 2017, al día de hoy esté como localizado. Eso es imposible. O porque el mismo contribuyente se desapareció de su domicilio fiscal, o porque la autoridad fiscal, al querer ejecutar el crédito y percatarse de que no había bienes suficientes y de que ahí no se estaba llevando a cabo la actividad gravada del contribuyente deudor, la propia autoridad tuvo como no localizado al contribuyente. Entonces, esto es indiscutible, estimados amigos. Todas las personas morales que tienen créditos firmes que no han pagado, todas al día de hoy están como no localizadas. Si no me crees, estimado amigo, y tú tienes una persona moral que tiene un crédito fiscal firme que no ha pagado, esa persona moral, checa y verás cómo en las bases del SAT esa persona moral está como no localizada. Ahora, ¿qué pasa si la persona moral está como no localizada en su domicilio fiscal? Bueno, pues en primer lugar incurre en un delito fiscal que consiste en que la persona moral se desaparezca de su domicilio fiscal después de que se le haya notificado un crédito fiscal y antes de que éste quede sin efectos o sea pagado. Se notificó un crédito fiscal, la persona moral lo impugnó y en su momento quedó firme. Y después de que quedó firme, la persona moral se desaparece, por lo tanto comete este delito, y al representante legal o a los representantes legales en cualquier momento pueden formular querella en su contra por la probable comisión de este delito, porque este delito es continuo. Este delito, pongamos algo, la empresa se desapareció desde el 2014, ¿verdad? Alguien podría pensar, no, pues ya prescribió la acción penal porque se desapareció en 2014. Este delito es continuo y se comete momento a momento, día a día, mientras esté como no localizado. Por lo tanto, si la persona moral se desapareció en 2014 de su domicilio fiscal y hoy, 1 de marzo de 2023, sigue desaparecida, hoy está cometiendo el delito y por lo tanto la acción penal no ha prescrito. ¿Sí está claro? Entonces, los que eran representantes legales o el representante legal, dependiendo de si tenía administrador único o consejo de administración, pueden ser querellados por la autoridad
fiscal el día de hoy por la comisión de ese delito, porque la persona moral con crédito firme está como no localizada y se desapareció de su domicilio después de que se le notificó ese crédito fiscal. Sí, entonces vemos cómo este es un problema que está vivo para los representantes legales. No importa si la persona moral se desapareció de su domicilio fiscal en 2005. Al día de hoy se sigue cometiendo el delito y los representantes legales de esa persona moral desaparecida pueden enfrentar el problema fiscal aludido. También el Código Fiscal de la Federación señala que cuando una persona moral se desaparece de su domicilio fiscal, automáticamente los representantes legales y los socios o accionistas de esa persona moral no localizada automáticamente se convierten en responsables solidarios con dicha persona moral, de tal suerte que la autoridad puede cobrar el crédito fiscal no únicamente a la persona moral desaparecida si es que tuviera bienes, sino que también puede cobrar ese crédito fiscal fincado a cargo de la persona moral desaparecida, puede cobrarlo directamente a los socios y a los representantes legales, quienes legalmente pueden perder su patrimonio personal precisamente por ser responsables solidarios, ya que la autoridad fiscal, en calidad de responsables solidarios, puede embargar los bienes de los socios y del representante legal. Entonces, si la persona moral que tiene un crédito fiscal se desapareció en 2007, ¿verdad? Entonces, y que es un crédito vivo, la autoridad le puede fincar responsabilidad solidaria a los representantes legales, socios accionistas, y si tienen bienes, estos en 2023 pueden perder esos bienes precisamente por ser responsables solidarios con la persona moral, como consecuencia de que esta última está como no localizada en su domicilio fiscal. También, desde luego, como la persona moral no está localizada en su domicilio fiscal, la autoridad está materialmente impedida para realizar notificaciones a dicha persona moral en su domicilio fiscal, porque no está localizada ahí. Entonces la autoridad le puede practicar las notificaciones a esa persona moral por estrados. Y como son por estrados, y es una persona moral que desde hace años está como no localizada, júrenlo que el representante legal y los socios accionistas no checan los estrados para ver si hay alguna notificación dirigida a esa persona moral deudora no localizada, ¿verdad? Y consecuentemente el representante legal de la persona moral no se va a enterar de esas notificaciones por estrados, y eso desde luego complica la situación fiscal de la persona moral no localizada. Algo muy importante es que desde el año 2000, hace 23 años, se reformó el Código Fiscal de la Federación para establecer que cuando una persona moral no esté localizada en su domicilio fiscal, se suspende el plazo de la caducidad. Recordemos que la autoridad tiene 5 años para revisar a un contribuyente y determinarle créditos fiscales. Sin embargo, si cuando la autoridad trata de revisar a ese contribuyente no lo encuentra en su domicilio fiscal, automáticamente el plazo de la caducidad se suspende y solo se reanudará hasta que encuentren a ese contribuyente. Si la persona moral se desapareció porque tenía un crédito impagable, por decir algo, en el año 2006, ¿verdad? Bueno, y la autoridad trató de revisar a ese contribuyente en 2007, desde el año 2007 hasta el 2023, la persona moral, al no estar localizada, se suspende el plazo de la caducidad y la autoridad le puede revisar el 2005, el 2004, el 2003, en 2023 y años posteriores porque ha estado suspendida la caducidad. ¿Cuándo se reanudaría la caducidad? El cómputo de la caducidad, cuando la autoridad fiscal encuentre a la persona moral. ¿Y cuándo encontraría a la persona moral? Cuando encuentre al representante legal. Y recordemos que actualmente la autoridad cuenta con mucha información de todos nosotros que permite que la autoridad en 2023 encuentre
fácilmente a los representantes legales y a los socios de todas las personas morales, aún de aquellas que se desaparecieron en 2005, en 2006, en 2007. ¿Sí está claro? Entonces, una vez que encuentren al representante legal, podrán ya iniciar una revisión fiscal por esos ejercicios anteriores a que se desapareciera, pero también podrán formular ya en su contra la querella por haberse desaparecido de su domicilio fiscal, que es un delito fiscal que se sanciona con prisión de hasta 3 años. Muy bien, entonces vemos cómo la situación está un poco complicada. También desde el año 2004 se suspende el plazo de la prescripción y a partir del 2014 se interrumpe el plazo de la prescripción cuando el contribuyente deudor no se encuentra en su domicilio fiscal. Si después del 2004 la autoridad trata de llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución en contra de un contribuyente que tiene un crédito firme a su cargo y no lo encuentra en el domicilio fiscal, a partir de ese momento se suspende, de 2004 a 2014 se suspendía el cómputo del plazo de la prescripción y del 2014 al 2023 se interrumpe el cómputo del plazo de la prescripción, motivo por el cual no corre la prescripción. El crédito fiscal, por estar como no localizado el contribuyente, la persona moral deudora, no está prescrito. Es un crédito fiscal vivo, motivo por el cual cuando la autoridad encuentre al representante legal, podrá cobrarle el crédito fiscal que quedó a deber la persona moral, máxime que por no estar localizada, el representante legal es responsable solidario y también si encuentra a los socios les podrá cobrar ese crédito fiscal que quedó a deber la persona moral que se desapareció. Y si esa persona moral se desapareció en 2008, por decir algo, nada más imaginémonos el monto del crédito fiscal, actualización del crédito fiscal del 2008 al 2023, recargos moratorios del 2008 al 2023, cualquiera que fuera el patrimonio del representante legal o del socio o accionista, no alcanzaría para pagar ese crédito fiscal verdaderamente con un monto exageradísimo como consecuencia de la actualización y recargos que se han generado desde que la persona moral se desapareció hasta el día de hoy. ¿Sí está claro? Entonces, los créditos fiscales firmes de 2000, 2001, 2007, 2009, si la persona moral está como no localizada, que está como no localizada, no hay duda, ese crédito fiscal está vivo y se incrementa cada mes con actualización y recargos. Ese crédito que quedó firme en 2003 y que no se ha pagado y que no está extinguido porque el contribuyente, la persona moral, se desapareció de su domicilio fiscal, en abril de 2023 se incrementará con más actualización y con más recargos. Y así indefinidamente, siendo ese crédito fiscal una bola de nieve que crece cada mes, cada mes. Desde luego, esta persona moral, su representante legal no puede cancelar el RFC de la persona moral. Suponiendo que el representante legal quisiera disolver la persona moral en este momento y liquidarla, que hizo todos los trámites, muy difícil, pero suponiendo que lo hizo, ¿verdad? Y que ya hay una escritura de liquidación y que ya incluso se inscribió en el registro público de la propiedad. Cuando llegara a alzada a presentar el aviso de cancelación del RFC de esa persona moral, no podría cancelar su RFC porque desde el año 2021 legalmente se establece que no se aceptará que una persona moral cancele su RFC cuando tenga créditos firmes a su cargo o cuando esté como no localizada en su domicilio fiscal, motivo por el cual esa persona necesariamente tiene que seguir activa. Imagínate nada más que si la persona moral se desapareció de su domicilio fiscal en 2006 con un crédito firme, ya dijimos que desde que la autoridad quisiera revisar a esa persona moral y no la encontrara en su domicilio fiscal, se suspendería el plazo de la caducidad.
Bien, cuando en 2006 la persona moral se desapareció, era una persona moral activa, no había suspendido actividades, ¿verdad? Suponiendo que hubiera suspendido actividades en 2014, por ministerio de ley, esa persona moral suspendida se reactivó, porque desde el 2014 ninguna persona moral puede estar en suspensión de actividades. Todas están activas, ¿sí está claro? Como consecuencia, esa persona moral desde el 2014 hasta el 2023 no localizada, esa persona moral ha tenido que presentar declaraciones mensuales de IVA, de pagos provisionales de renta y desde luego la declaración del ejercicio. Desde luego también ha tenido que enviar las declaraciones informativas de operaciones con terceros, las DIOT. También ha tenido que enviar su contabilidad mensualmente desde el 2014, o sea, y no ha hecho nada de eso. Entonces, la situación fiscal de esa persona moral desaparecida pero activa, no nada más arrastra las irregularidades que tenía antes de desaparecerse, incluido el crédito fiscal firme que no ha pagado, sino que además su situación fiscal es irregular en 2014, 2015, 2016, porque no ha cumplido con la obligación de presentar declaraciones, y ahí en esos años incluso la persona moral ha cometido delitos, por ejemplo, de defraudación fiscal. Por ejemplo, si no ha presentado esa persona moral no localizada la declaración del 2020 del ejercicio de ISR, que debió presentarse a más tardar el 31 de marzo del 2022, o la del 2020 que debió presentarse a más tardar el 31 de marzo del 2021, del 31 de marzo del 2021 al 1 de marzo del 2023 ya pasó más de un año, y por lo tanto está en defraudación fiscal equiparada, que se comete cuando se omite presentar por más de un año la declaración del ejercicio. ¿Y a quién se le atribuye la comisión de ese delito? Pues al representante legal. ¿Sí está claro? Muy bien. Desde luego, desde el año pasado se estableció claramente que las personas que tienen créditos firmes y que están como no localizados se incluyen en listas negras del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Y el año pasado se estableció que quienes estén en esas listas negras de créditos firmes y de contribuyentes no localizados no pueden tener firma electrónica avanzada. Como consecuencia de ello, tampoco pueden tener contraseña o clave CIEC. Desde luego no pueden tener certificado de sellos digitales para expedir comprobantes fiscales digitales por internet. No pueden seguir operando. Al no tener firma electrónica avanzada, no pueden acceder a su buzón tributario. Sin firma electrónica y sin clave CIEC no pueden acceder al portal de internet del SAT. No pueden presentar declaraciones, no pueden presentar avisos, son como muertos en vida. Uno diría, bueno, pero aquí a mí qué me interesa si eso ocurrió. Desde el año 2006 la desaparecí, desde el año 2006 no opera, a mí eso no me interesa. Pues sí nos debe interesar, estimados amigos, porque a partir del año pasado se establece que cuando una persona esté en esta situación y la autoridad le restrinja el uso de su firma electrónica, de su contraseña, etcétera, etcétera, también lo puede hacer directamente a los socios de esas personas morales. Entonces, si en el 2012, cuando se desapareció la persona moral, tenía 3 socios, bueno, pues en este año no únicamente no tendría firma electrónica, contraseña, buzón tributario, etcétera, etcétera, la persona moral, sino esos 3 socios. Ellos ya no podrían seguir operando como contribuyentes, ¿sí está claro? Y si además esos socios son socios de otras personas morales que actualmente están operando, esas otras personas morales que actualmente están operando, por compartir a los socios de la persona moral que en el pasado dejó un crédito firme sin pagar, esas personas morales que hoy operan también no tendrían firma electrónica, no tendrían contraseña, no tendrían acceso al buzón tributario, no podrían expedir comprobantes fiscales digitales por internet, no podrían ingresar al portal, no podrían presentar avisos ni declaraciones. Y veamos nada más la complicación que hoy en día tendrían esas empresas como consecuencia de que una persona moral en el pasado que tenía un crédito firme no lo pagó y además se desapareció.
Por otro lado, también desde el año pasado se estableció que cuando el fisco detecte que hay una persona moral que actualmente continúa con la operación del negocio que en el pasado desarrollaba la persona moral con crédito firme no localizada actualmente, bueno, pues la nueva persona moral es responsable solidaria con esa persona moral no localizada que tiene un crédito firme, y por lo tanto la actual persona moral tendría que pagar el crédito fiscal de esa persona moral no localizada que tiene a su cargo un crédito firme, para lo cual bastaría y sobraría con que la autoridad descubra y demuestre que la actual empresa tiene por lo menos un socio de los que tiene la persona moral endeudada. Los trabajadores, con un solo trabajador que tenga de la otra empresa, se supone que esta es responsable solidaria. Si la actual empresa está en el mismo domicilio fiscal de la endeudada o ocupa las mismas instalaciones, los mismos activos, si tiene los mismos clientes, si tiene los mismos proveedores, si maneja las mismas marcas, las mismas todo, si hay alguna coincidencia, ¿verdad? Eso provocará que esa empresa que hoy en día está operando el negocio legalmente pueda ser obligada a que pague lo que quedó a deber la anterior. Como vemos, pues, estimados amigos, si tenemos una persona moral que en el pasado quedó con un crédito firme que no ha sido pagado al día de hoy, y esa persona está como no localizada, ese asunto no está muerto, sino que está vivo gracias a las reformas al Código Fiscal de la Federación que el Ejecutivo Federal ha promovido desde 2014 hasta la actualidad, y por lo tanto ese problema de hace años de una persona moral que tenía un crédito, que tiene un crédito firme y que se desapareció, ese problema puede surgir y resurgir en la actualidad y en el futuro, afectando severamente a los representantes legales, a los socios o accionistas de esa persona moral, y si esos socios y representantes legales son socios de otras personas morales que operan en la actualidad, también podrán afectarse a esas otras personas morales. Esta información, estimados amigos, no es conocida por los contribuyentes ni por los contadores, y no es conocida también por muchos abogados fiscalistas. Por eso todo el mundo está muy tranquilo pensando que pues esos créditos firmes que se confirmaron en el 2007 y que no se pagaron, pues ya son cosa muerta que no nos puede lastimar en la actualidad. No es cierto, estimados amigos. Por lo tanto, si ustedes tuvieran alguna persona moral que tiene un crédito fiscal firme, que quedó firme hace años y que no lo han pagado, y que esa persona moral hoy sin duda alguna está como no localizada, sería bueno que ustedes retomaran ese asunto para tratar de resolverlo de la mejor manera posible, aunque no puedan pagar el crédito fiscal impagable, de tal suerte que reduzcan considerablemente las graves consecuencias legales que hoy en la actualidad contempla la ley para esas personas morales, para sus socios, sus representantes legales, y para las personas morales que están vinculadas a esos socios y representantes legales. También es importante que esta información la conozcan las personas morales que al día de hoy no tienen ninguno de esos problemas, precisamente para que tomen decisiones correctas en el futuro y nunca tomen decisiones equivocadas que el día de mañana las coloquen en esta lamentable situación. Por ejemplo, que si tienen revisiones fiscales, trabajen en esas revisiones con asesores fiscales y asesores jurídicos para que no haya crédito fiscal, para que el problema termine en la revisión fiscal, para que ese crédito fiscal que se les notifique, al no notificarse, bueno, nunca va a haber un crédito firme. Y si en una revisión fiscal
finalmente se notifica un crédito fiscal, es importante que tomen todo esto en consideración al momento de elegir abogado para impugnar ese crédito fiscal, de tal suerte que se cercioren de que están eligiendo al mejor abogado, de que el asunto realmente se va a ganar, o si hay la probabilidad de que se pierda, que en todos los asuntos hay la probabilidad de que se pierda, que el abogado les diga un plan B para, en caso de que se pierda, reducir todas las graves consecuencias legales que hemos platicado en este video. Si el abogado que vamos a contratar no ve el fondo del asunto, no examina con seriedad el asunto, y si todos los cuestionamientos que le formulamos se los minimiza, no se preocupe, este se gana. Oiga, no, usted no va a tener ningún problema. Si nada más habla así, aguas, porque seguramente estás en malas manos y el día de mañana este problema que ahorita hemos analizado podrías estarlo enfrentando tú, tu persona moral, sus representantes legales, sus socios y otras personas vinculadas a los socios y representantes legales de la persona moral complicada. Bien, estimados amigos, compartan esta información. Lo único que nos puede salvar como pueblo y que todos conservemos patrimonio, negocios, tener libertad en los próximos años, es que conozcamos la información fiscal. El que no sabe es como el que no ve. Recuerda también otro dicho: el que nada sabe, nada teme. Muchas veces estamos tranquilos en la vida porque no sabemos los riesgos que corremos, ¿verdad? Cuando conocemos los riesgos, obviamente nos intranquilizamos, pero esa intranquilidad nos hace buscar la solución que nos salve de los peligros latentes que nos acechan en el futuro. Entonces, estimados amigos, el conocimiento es lo único que nos puede salvar. Por eso, estimados compatriotas, si este video les gustó, denle like para que llegue a más personas. Compártanlo con sus conocidos, con sus contactos, en sus redes sociales, porque desafortunadamente, desde luego, el SAT, el gobierno, no quiere que esta información se conozca y ocultan nuestros videos, los censuran, los esconden, no los difunden, para que los mexicanos no conozcamos estos peligros que nos acechan y de esta manera el día de mañana seamos fácil presa del fisco, que con la mano en la cintura nos pueda quitar nuestro patrimonio, negocios, dinero y hasta nuestra libertad. La única manera de contrarrestar esa censura y que esta información llegue a los mexicanos para que tomen decisiones correctas que les permitan conservar por siempre su patrimonio, negocios, dinero y libertad, es que ustedes, amigos, si lo consideran prudente, me ayuden a difundir esta información. Muy buenas tardes, estimados amigos, los saludo con mucho gusto, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video.